Han pasado 100 años desde que el ingeniero Roberto White trazó el plan vial de la entonces Intendencia del Chocó. Hoy, un siglo después, apenas 2 corredores viales se han construido, pero ni siquiera están terminados. Aún siguen en obras. Y es que este departamento, con casi 47.000 kilómetros cuadrados, está desconectado internamente y del resto del país. Una situación que genera distintos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿por qué el Chocó está aislado en pleno siglo XXI? ¿Es olvido del Estado o racismo estructural? Pues un equipo de Noticias Caracol viajó a la zona a buscar las respuestas. Informe especial. Nuestro primer recorrido parte desde la capital del Chocó. Transitamos el corredor Quibdó-Medellín, una de las vías más extensas de Colombia, no por su distancia, pues son solo 216 kilómetros, sino por el tiempo que han tardado en construirla. Entre 1934 y 1935, los titulares de los periódicos chocoanos eran ocupados por una buena noticia. Se anunciaba el inicio de la construcción de la vía entre Quibdó y Bolívar, Antioquia. Un siglo de olvido, cuenta el investigador de la Universidad Nacional, Luis Fernando González. En 100 años, totalmente incompletas. Al país no le interesa el Chocó. Al país le interesa, o a la clase dirigente del país y a cierta clase económica, solo le ha interesado es el extractivismo del Chocó. Por eso yo lo llamo que no es un plan vial para el Chocó, sino unas carreteras extractivistas que no generan unas dinámicas internas como hubiera sido hacer el plan vial del Chocó. El profesor se refiere al plan que diseñó el ingeniero Roberto White en 1924. Esta fue la pala mecánica que en 1929 importó el gobierno intendencial para abrir paso desde Quibdó hacia Bolívar, Antioquia. Pero la aventura solo llegó hasta Tutunendo, a 16 kilómetros de Quibdó, cuenta el profesor González. De eso ya ha pasado un siglo de estas imágenes captadas por los hermanos Acevedo. Hoy, la misma vía sigue en construcción. De los 216 kilómetros entre Quibdó y Medellín, aún existen 75 puntos críticos, de los cuales 10 están siendo intervenidos. Este año tenemos la percepción y la expectativa de que en efecto se termine la pavimentación. Hacen falta 11 kilómetros, uno dice, pero 11 kilómetros no es nada. Pero son 11 kilómetros atravesando la cordillera y con puntos muy críticos y muy difíciles. Este corredor también ha dejado una estela de muertos y tragedias en su historia. La más reciente, la del 14 de enero de 2024. En este momento se ha ido a la montaña y tapó un poco de gente dentro de una casa. En este lugar, conocido como Las Toldas, el derrumbe de un talud mató a 39 personas. En el lugar, los familiares rindieron un tributo a los desaparecidos. Sus fotografías son como un grito en medio del silencio. Jaime Alfonso Galeano, trabajador de la vía y socorrista, estuvo allí el día de la tragedia. Para nosotros ese día fue algo de mucho dolor. Nosotros la verdad siempre nos dolía ver a la familia sufrir. Después de transitar por los 10 puntos intervenidos por el Invías, se acaban las obras y la vía fluye perfecta. Aquí nos planteamos otro problema. Una cosa son las vías inconclusas y otra lo que pasa en las que están en buenas condiciones. La carretera habla y sus avisos también. En este lugar, el pasado 21 de febrero, luego de un paro armado decretado por el ELN, fueron quemados estos 3 camiones con víveres, al parecer por no pagar una vacuna. Está aquí la vía cerrada en estos momentos. En la zona, a fuerza de costumbre y a las malas, la gente aprendió a convivir con la guerra. ¿Qué puede hacer uno? Si los que tienen el poder, pues, hacen eso, entonces ya uno tiene que adaptarse a la idea y buscar la forma de sobrevivir. Seguimos nuestro recorrido avanzando hacia el departamento de Antioquia. A la vera del camino
hay innumerables caseríos indígenas, la mayoría en veracatíos, que ante cualquier problema no dudan en cerrar la vía, algo que podría generar una confrontación de impredecibles consecuencias entre afros e indígenas, cuenta el profesor Américo Mosquera. Nos preocupa demasiado y ya le hemos hecho saber al defensor del pueblo, a la gobernadora, le hemos hecho saber varias veces la situación que se puede presentar. Estamos pidiéndole a Dios que no se presente, pero así como van las cosas, ya la gente, como decimos nosotros acá en el Chocó, ya estamos mamados de tanto cierre. Más adelante tenemos la oportunidad de abordar a una comunidad indígena. Para ellos, los cierres se producen porque no los escuchan. Bueno, en ese sentido es mejor que todas las entidades o instituciones acerquen a los resguardos indígenas para que las comunidades indígenas no vayan a taponar las vías. Si ellos si llegan a las comunidades y explicarles las situaciones, yo creo que en ese lado las comunidades indígenas no taponarían la vía. Pero al mismo tiempo, ellos también se declaran víctimas de los grupos armados cuando imponen los paros. Y en ese día, cuando era el conflicto armado, nos quedamos como más de 8 días sin ir ni nada, ni a traer su primitivo, ni nada, ni leña. Nos sufrimos en la comunidad. Volvamos al mapa para cambiar de camino. El otro corredor vial que une a Chocó con el resto del país es la Transversal Central del Pacífico, más conocida como Quibdó Pereira. Salimos de la capital de Risaralda por la Virginia, luego pasamos por Apía para luego llegar al municipio de Pueblo Rico. Curiosamente, el tramo más complejo es el paso por Santa Cecilia y no está en el Chocó, sino en Risaralda. El pavimento se interrumpe, son segmentos intermitentes de carretera destapada y pavimentada. En uno de ellos nos encontramos con Ferney. Pero de ahí desde que no se pegue ninguno a los otros. Se dirige a Itzmina con este cargamento de motocarros. Nos cuenta que pese a las noticias de orden público, confía en llegar bien con su carga. Sí, como decimos nosotros, en el camino estamos y pues cualquier cosa puede suceder. Entonces, pues por el momento, gracias a Dios, no ha pasado nada. Aquí voy cumpliendo con mi deber. Ya estamos en el Chocó. En este lugar conocido como las Peñas del Olvido, nos cruzamos con esta parvada de niños indígenas. Luego de una breve conversación, nos comentaron que aquí está pendiente la construcción de un viaducto, pero la obra no arranca por demandas de comunidades locales. Seguimos nuestro recorrido a Tadó, cuna de la emancipación de la esclavitud en Colombia. Su alcalde asegura que sus conquistas en la vía han sido a punta de paros, protestas y sacrificios. Lo que ha conseguido el departamento del Chocó no lo ha conseguido, digamos, porque nos los den, porque nos han tenido que salir a ofrendar vidas humanas para consolidar parte del desarrollo. Y allí precisamente reside el vergonzoso saldo del Estado. En un siglo solo se han hecho 2 vías nacionales. La gobernadora no esconde su indignación y aunque es consciente de que los procesos de corrupción local en parte le han robado las vías a los chocoanos, no duda en afirmar que el centralismo ha visto con desdén a su departamento. La situación vial del departamento del Chocó está marcado por la escasez, está marcado por la decisión histórica de un Estado de no invertir en el desarrollo vial y por lo tanto la proximidad de las comunidades y los territorios. Y no deja de soñar con el que califica como el proyecto más importante para el Chocó y para el país, el Canal Interoceánico. Si me permite decirlo, yo creo que es el proyecto más importante para el desarrollo de este país para los próximos 200 años. Creo que el mundo hoy se mueve gracias al comercio transatlántico, internacional. Creo que los productos hoy no son solamente los productos ni dónde se originan o dónde llegan, sino la logística que hay en el medio. Por eso es tan importante el Canal de Panamá, nuestro querido vecino. Y solo el Chocó tiene la condición para, con esa proximidad a Panamá, en menos de 300 kilómetros llegar de este mar Caribe a este océano Pacífico o de este océano Pacífico a este mar Caribe. Esa ventaja competitiva no la puede perder Colombia. El profesor González, académico curtido en la historia del Chocó, sabe que es un proyecto muchas veces anunciado, pero nunca tomado en serio.
En los últimos años, de 1980 para acá, han habido 7 propuestas. 7 propuestas que todas, o en su mayoría, han sido más políticas que reales, han sido más ilusorias que técnicas. Y la última, que es la que estamos hablando, esa conexión interoceánica del Chocó, que plantea 3 alternativas entre Jurado y Titumate, y entre Cupica y Titumate. Hay 2 alternativas que toman a Jurado como un puerto de aguas profundas hacia Titumate, y otras que toman a Bahía Cupica hacia Titumate. El privilegio de la geografía sigue siendo generoso para Colombia. Con un brazo cercenado en el Istmo de Panamá, Chocó es el otro brazo que aún nos permite soñar con un canal interoceánico, dice la gobernadora. El Chocó tiene en la bahía de Cupica y en la bahía de Coredó 2 puertos de gran calado que como ningún otro punto en América supera los 100 metros de profundidad. Y eso hace que no requiera ni siquiera dragado para que los grandes barcos puedan llegar a Colombia. Adicionalmente, entre cualquiera de estos puntos, en los puertos naturales de gran calado del Chocó, hay entre cualquiera de estas costas y nuestro Caribe, insisto, menos de 300 kilómetros. A nosotros también se nos acabaron los kilómetros en su territorio. Estamos en los límites del departamento. Dejamos el Carmen de Atrato, el último municipio del Chocó. Adelante nos espera Bolívar, el primer pueblo de Antioquia. Dejar el Chocó es como cruzar el umbral del tiempo. Recorrimos un pueblo que desde hace 100 años y hoy, en pleno siglo XXI, sigue luchando por conectarse con el resto de Colombia. Cuando hablamos de los centenarios planes viales del Chocó, es claro que hoy solo hay 2 vías y están inconclusas. Existe una precaria red secundaria de carga o que carga una larga lista de olvidos, pero también está ligada al extractivismo y la historia misma de la esclavitud. Así, sin muchas vías carreteables, el transporte fluvial emerge como una compleja pero buena alternativa. En la plaza central de Tadó se levanta un monumento que reivindica la emancipación de la esclavitud, dedicado al rey Barule y a la cimarrona Agustina, líderes que rompieron sus cadenas de un doloroso pasado ligado a la historia del plan vial del departamento, cuenta el profesor e historiador Wilson Emiro Murillo. Entonces, esa vía que hoy inclusive el pueblo chocuano reclama, la vía Novita San José del Palmar Cartago, que era la vía que también utilizaban en esa época los esclavistas y los esclavos para cruzar a las minas y para salir al valle a otras exploraciones. Los españoles, cegados por la fiebre del oro, trazaron caminos de herradura con mano de obra africana para conectar con lo que hoy es el Valle del Cauca, y que en 1888 Carlos Holguín Mayarino, el único presidente chocuano, quiso convertir en una vía carreteable. Estoy parado en el extremo sur del departamento del Chocó. Este es el municipio de Novita y detrás de mí están esas montañas. Al otro lado está el municipio de Cartago, Valle del Cauca, un viejo anhelo para los chocuanos de una vía que fue trazada en la época de la colonia y hoy, después de 400 años, continúa siendo una ilusión para la población chocuana. Veamos el mapa. La carretera llega hasta el Tigre y allí se interrumpe. Y oigan bien, solo es un tramo de 30 kilómetros hasta que retoma al otro lado de las montañas en San José del Palmar, que conecta con Argelia y luego con Cartago en el Valle del Cauca. Esta vía permite impulsar el desarrollo no solamente del San Juan, sino del departamento, porque ya tendríamos el comercio quizás más favorable para los chocuanos a través del eje cafetero, por el lado de Risaralda, por el lado del Valle. Ahora viajamos por otra vía también concebida en planos centenarios. Ya hay construidos 21 kilómetros hasta Pie de Pepé. Se trata de la carretera que conduce de Itzmina a Puerto Melux. Son 47 kilómetros, de los cuales han pavimentado 21. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este lugar la maquinaria ya se abre paso en la selva, en este lugar. Es importante el sitio porque por aquí se puede conectar hacia Pizarro, en el Océano Pacífico. Y esta ha sido de vital importancia para el desarrollo económico, social,
político y en todos los sentidos de los 3 municipios que convergen esta vía. Y esta también es una salida que tenemos hacia el mar. Otra salida al mar es el viejo proyecto que el ingeniero Roberto White trazó en 1924, Nuquí, Las Ánimas. Otra obra que todavía no ve la luz, reconoce la gobernadora del departamento. Sería esta ruta entre el municipio, desde Quibdó usted pudiera llegar aproximadamente hasta esta zona, aquí, y luego aquí en la Y, en realidad, que es un corregimiento de Las Ánimas o Unión Panamericana, y este trazado que usted ve aquí sería el trazado hacia Nuquí. En su gobierno quiere conectar al Chocó con Antioquia por Belén de Bajirá. Desea dejar contratados estudios y diseños de la vía Novita-Cartago. Y con recursos del departamento, sacar adelante la salida al mar por Puerto Meluc. A la subregión Baudó, que ha sido enteramente inversión de la administración departamental, lo haremos. Así nos demoremos más. Es infortunado que en lugares como este, una vía se tenga que demorar 50 años, 20 años, 10 años, solamente porque se trata del departamento del Chocó cuando son estratégicas. El importante puerto fluvial de Itzmina nos recuerda la riqueza hídrica del Chocó. Los ríos convocan a la gente y ante la falta de carreteras son una clara opción de transporte público. El río San Juan es la principal vía de navegabilidad de conexión que tienen las comunidades. Más de 50.000 personas se transitan por este río. Varios municipios, el municipio de Ismina, Medio San Juan, municipio de Cipí, municipio del litoral de San Juan. Como una maldición caída sobre el desarrollo y la conexión del departamento, miles de chocoanos son sometidos en el río por los rigores del conflicto armado. Es estratégico la conexión que tenemos con el mar Pacífico, directamente cerca a Buenaventura. Eso significa que hay toda una lucha territorial también de los diferentes actores armados e ilegales en el territorio, por muchas razones. Entonces, esa lucha territorial genera confrontaciones permanentemente, afectando de una manera directa a la población civil. 3 grandes ríos son las autopistas del Chocó, por ello se movilizan centenares de personas. Atrato, Baudó y el San Juan, es el único medio de transporte hacia el sur del departamento. Por eso cuando los grupos prohíben la navegabilidad, están confinando a toda una subregión. El confinamiento de las comunidades ribereñas genera una emergencia humanitaria, una enfermedad que se volvió crónica en el Chocó. Hoy vivimos en desplazamiento. Si hoy haces una lectura de las distintas comunidades que quedan en los ríos o las personas que quedan en las distintas comunidades, valga la corrección, son pocas para lo que en otrora se vivía. O antes eran más nutridas las comunidades, hoy hay un panorama desolado en las comunidades. La pastoral social intenta mitigar el temor de sus pobladores y clama por la paz que aún no llega. Las personas tienen miedo, temor de ir a sus parcelas a buscar el pan coger, porque tienen miedo a los posibles campos minados. Entonces, ¿qué le pide la población siempre a los grupos al margen de la ley? Que los dejen por fuera del conflicto armado, ¿cierto? Don Francisco es un hombre experimentado en el transporte fluvial. ¿Y quién mejor que los lancheros para hablar de lo que pasa en el río? Y si el transporte se cierra, lógico, nos confinamos también todos. Nos afectamos el 100%, porque nuestra entrada se cae. Pero no es todo. Clarita el agua, clarita, más clara que la de allá. O sea, hace 35 años este río no era como este. No. Es un río normal. Ahora navegamos en la desembocadura del río Quito al Atrato, cerca de Quibdó, y deja ver otra amenaza que se cierne sobre sus grandes ríos, la minería ilegal. Me duele en el alma, porque la verdad es que ha habido mucha contaminación por esta agua sucia, vea. Este es el agua que viene del río Quito. Esta es, que cae aquí al Atrato. La misma minería que le roba la transparencia a las aguas y las convierte en cloacas de mercurio y cianuro, como esta en las afueras de Ismina, que sedimenta los ríos hasta asfixiarlos. Cuando se echa el material al río y todo,
se va llenando el río, entonces ya se vuelve muy difícil navegar lanchas grandes. O sea, de Cipí para arriba ya... Sí, es difícil, hay que esperar que el río tenga agua para poderlo hacer. Un complejo panorama que, más allá de las paquidérmicas obras del Estado, obliga a sus gobernantes a pensar en soluciones urgentes para conectar su departamento, asegura el profesor e investigador de la Universidad Nacional, Luis Fernando González. Hay que construir una gobernabilidad, hay que construir un proceso incluyente de estas organizaciones comunitarias serias, consistentes, que permitan alternativas en los sistemas viales, que también hay que pensarlos, que no pueden ser los tradicionales y convencionales, sobre todo por las condiciones ambientales y las características culturales del Chocó. ¿El país tiene una deuda histórica con el Chocó? Siempre la ha tenido, la sigue teniendo y no la saldan. Este gobierno destinó más de 355.000 millones de pesos para recuperar las condiciones de conectividad y terminar la pavimentación de los 2 corredores viales. Pero la desconexión con el resto del país es descomunal. Para la gobernadora es el resultado de un país centralista y racista que le niega cualquier posibilidad de desarrollo y lo mira como el patio trasero que solo sirve para ser explotado. Las pruebas se resumen en estas 2 imágenes, una pala mecánica filmada en 1929 y varias retroexcavadoras grabadas en 2025. 2 imágenes que demuestran que Chocó ha sido condenado al olvido.